Estamos en Gálatas, ¿verdad? Ya hace un par de semanas. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a pensar un ratito en esta mañana de este desarrollo que el apóstol Pablo viene contándonos, explicando, ¿verdad? En esta temática que él también ha estado desarrollando en lo que tiene que ver con algunas formas en que el Evangelio estaba siendo contaminado. En Gálatas 2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Hasta ahí, entonces, la sección que vamos a revisar en esta mañana, que le he puesto como título Libertad 1. Y cuando hay una libertad 1, habrá una libertad 2. Así que la próxima semana vamos a avanzar en la sección siguiente, que tiene que ver en esta importante discusión que tiene Pablo con Pedro, ¿verdad?, en esta lucha por la libertad. Quiero partir diciendo, un poco para conectar el tema con lo que nos sucede también en nuestro país, es que el año pasado, no sé cuántos recuerdan esto, pero el año pasado, en pleno estallido social, fue noticia que salió en los periódicos de nuestro país, un importante empresario retiró la propaganda de sus empresas en dos canales de televisión. Y el argumento que él tenía es que esos canales no desarrollaban un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político. Eso sucedió el año pasado. Hace poquitos días, un candidato a la presidencia en nuestro país, voy a omitir los nombres de las personas, pero usted puede buscar eso, un candidato a la presidencia en nuestro país planteó en su programa de gobierno una ley que exija que los medios sean objetivos. Y para eso él propone controlar los medios a través de un consejo que podría incluso revocar los permisos o las concesiones, ¿verdad?, que estos medios de comunicación tienen para informar. Bueno, ambos aparentemente parecen buscar que los medios sean objetivos. Sin embargo, lo que ellos buscan es que se informe lo que ellos quieren. Y así, entonces, en el fondo, en vez de buscar una plena libertad de los medios de comunicación para informarnos, ¿verdad?,
están colocando más bien en riesgo la libertad de ser informados. Entonces, este tema de la libertad, en este caso de lo que hablamos recién, la libertad de expresión, la libertad de ser informados, ¿verdad? La libertad en diferentes áreas siempre está siendo de alguna forma afectada. La libertad en diferentes aspectos, ¿verdad? Siempre está en riesgo de ser contaminada, de ser objetada, ¿verdad? De coartarle esos espacios que debe tener. En los inicios del desarrollo de la iglesia, el evangelio también estaba en riesgo. La libertad del evangelio estaba en riesgo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces que aparecieron grupos de personas que comenzaron a tratar de agregar ciertos ritos y ciertos ceremoniales a este evangelio de la libertad, de alguna manera entonces contaminándolo en su esencia, contaminándolo en su pureza, ¿verdad? Y cuando algo es contaminado en su esencia y en su pureza, finalmente entonces los efectos que aquello tenga también se diluyen y tienen menor impacto. El apóstol Pablo parte diciendo en este capítulo 2 que 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación, dice el apóstol, y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Aunque hay un tanto de discusión entre los expertos, ¿cuándo sucedió esto? ¿A qué viaje se refería? ¿Verdad? Hay algunos que hacen referencia a que este viaje que el apóstol efectuó tiene que ver con el concilio de Jerusalén, lo que conocemos como el concilio de Jerusalén, que está por allá por Hechos capítulo 15. Y si ustedes buscan junto conmigo Hechos capítulo 15, por lo menos voy a mirar dos versículos acá que me parecen importantes que los tengamos en consideración. En Hechos capítulo 15, entonces, este tema de la libertad del evangelio se pone en discusión. En Hechos capítulo 15, los primeros versículos dice: algunos que habían llegado de Jerusalén, de Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. Mira lo que enseñaban: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ya? Y ese era el tema entonces en discusión en este concilio. Y la palabra aquí en Hechos 15 dice que eso provocó un altercado, ¿verdad? Un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Y entonces se decidió que Pablo y Bernabé que fueran hasta Jerusalén para tratar este tema. Y cuando uno mira un poquito más adelante, el versículo número 4 dice que al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y aquí comienza la discusión, aquí comienza el tratamiento del tema. Entonces, dice, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Ya? Eso es lo que sucedió en el concilio, y este importante tema entonces amenazaba el evangelio, y porque amenazaba el evangelio entonces era necesario discutirlo. Pedro, Bernabé, Pablo, Jacob hacen uso de la palabra. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 15 en casa más tardecito. Hacen uso de la palabra en esta importante reunión, donde se debate finalmente si al evangelio de la gracia de Dios debía agregarse el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque era lo que estos grupos de creyentes judíos estaban planteando. Ellos decían que a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, estaban colocando un elemento agregado para esta situación. Es interesante ver también acá que el apóstol Pablo lleva a Tito a esta reunión, ¿verdad? Tito era más bien un creyente gentil.
Tito era un hombre que había sido, entre comillas, alcanzado con el Evangelio de Jesucristo, pero no era un judío, era un creyente gentil. Y Pablo señala que ni siquiera Tito, que era gentil, fue obligado en esa reunión a que se circuncidara, ¿ya? Pero Pablo creemos que lo llevó a Tito intencionadamente a esta reunión para mostrar en la persona de este hombre, de este creyente, cómo la obra de Dios también era hecha entre los gentiles y no solamente entre los judíos, ¿ya? Como un ejemplo, como una muestra de que efectivamente Dios obraba tanto en judíos como gentiles, sin que estuviese de por medio este tema del cumplimiento de la ley. Bueno, en el desarrollo de la iglesia, amados hermanos y hermanas, muchas veces el Evangelio ha sido atacado. Muchas veces. Por ejemplo, tenemos ahí la diapositiva que muchas veces al Evangelio le hemos agregado cosas, ¿verdad? Cristo más el bautismo. Incluso hay un versículo por ahí al cual se hace referencia, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Efectivamente el versículo dice así, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos, porque hemos leído en otras secciones de la Escritura, de que no es exigible el bautismo para alcanzar la salvación. Tenemos, de hecho, el ejemplo de ese ladrón que murió junto con Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Que no tuvo tiempo para bautizarse. Él murió allí, sin embargo Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Entonces, cuán importante, aprovecho también de decir, es que tengamos cuidado cuando leemos la palabra, de ser tan literales en lo que ella dice, ¿verdad? Y no buscar más profundamente en las otras partes en que la palabra de Dios también nos habla sobre el mismo tema. Pero algunos entonces plantean de que a Jesucristo hay que agregarle el bautismo. Otros dicen que a Jesucristo hay que agregarle las buenas obras, ¿verdad? Otros plantean que a Jesucristo hay que agregarle el cumplimiento de los 10 mandamientos. Otros plantean que a Jesucristo hay que agregarle la membresía de la iglesia. Y otros plantean que a Jesucristo hay que agregarle una cantidad de ritos y costumbres religiosas que podemos tener en las denominaciones. Bueno, todo lo anterior, amado hermano, siendo importantes virtudes en la vida de un creyente, porque no podemos desmerecerla, ¿verdad? El bautismo, por ejemplo, es una acción importante en la vida de un creyente. Un creyente que se bautiza es una persona que se identifica, ¿verdad? El bautismo tiene esa connotación, que esa es la connotación más fuerte que tiene el bautismo, es una cuestión de identificación. Cuando alguien se bautiza, se identifica. ¿Se identifica con qué? Se identifica con el mensaje de Jesucristo, porque él lo ha creído, lo ha aceptado, ¿verdad? Lo sigue, pero también se identifica con una comunidad de creyentes, hombres y mujeres, que creen lo mismo. ¿Es importante entonces el bautismo? Por supuesto que es importante, ¿verdad? Porque es una cuestión de identificación. Yo testifico a través de esa acción que me incorporo a este grupo de personas que creen lo mismo, pero también me identifico con el mensaje de Jesús. Pero no debemos confundir de que el bautismo es una cuestión necesaria, ¿verdad?, para alcanzar la salvación. Son dos cosas diferentes. Vuelvo entonces a decir que siendo importantes virtudes en la vida de un creyente el hacer buenas obras, por supuesto que es importante que hagamos buenas obras, ¿verdad? Santiago dice de que podemos tener fe, pero nuestra fe tiene que reflejarse en nuestras obras, ¿verdad? Muéstrame tus obras, de alguna forma yo siempre lo digo así, muéstrame tus obras y te diré cuánta fe tienes, ¿ah? Porque podemos de alguna forma hablar mucho de que tenemos fe, pero no practicamos la fe. La fe tiene que ser práctica y eso es evidente a través de las obras, ¿verdad? Por cierto que es importante cumplir los mandamientos. De hecho, la vida cambiada de un hombre o de una mujer se reflejará en el cumplimiento de los mandamientos. Por supuesto que es importante este tema también de hacernos miembros de una iglesia, identificarnos también con un grupo de creyentes que tenemos
una misma fe, y también es importante cumplir con ciertos ritos religiosos que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana, y creo que es importante que esto lo coloquemos en su debido lugar, que si todo esto se agrega a la obra de Cristo como condición para la salvación, eso es falso. Eso es falso, ¿verdad? Eso es contaminar el Evangelio. Eso es agregar algo a la pureza del Evangelio. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? En este tratamiento que está haciendo acá en el libro de Gálatas al respecto, entonces está planteando de que aquellas cosas no son necesarias para alcanzar la salvación. Cuando uno mira 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5, el apóstol dice lo siguiente. De alguna forma aquí hay elementos importantes que tienen que ver con el Evangelio. Pablo dice, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. Me salté algunas secciones ahí para que ustedes tengamos lo medular, también lo pueden revisar en casita o leer también ahí en su casa en este momento, en 1 Corintios capítulo 15. Él dice, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, ojo con esto, según las Escrituras, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, sí, eso lo sabemos todo y lo levantamos como una bandera importante, pero Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. A veces hay discusión de algunas personas respecto de cuán importante o poco relevante pudiese ser al Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? Pero el Evangelio no empieza con Cristo. El Evangelio no empieza con Cristo naciendo y muriendo, ¿verdad?, por nosotros. El Evangelio que nos habla de la muerte de Cristo ya fue predicado en las Escrituras. Cuando Pablo está hablando aquí de las Escrituras, está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces Cristo fue profetizado, de Cristo se habló, los profetas hablaron respecto de esto, ¿verdad? Y Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras también, ¿ya? Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces tenemos acá algunos elementos que remarcan lo que es el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad?, es algo que viene diseñado por Dios desde tiempos antiguos. El gran plan de Dios, el gran proyecto de Dios es el Evangelio. Y eso viene desde los profetas del Antiguo Testamento que hablaban acerca de aquello. Y Cristo vivió entre nosotros, murió, ¿verdad?, también en la cruz del Calvario, pero resucitó, ¿ya? Y se apareció a Cefas y luego a los 12, y finalmente el apóstol sigue diciendo de que al último que se apareció también, Jesucristo fue a él mismo. Entonces, el Evangelio es amenazado, fue amenazado en aquel tiempo, el Evangelio también es amenazado en el día de hoy, y es muy importante que nosotros tengamos claridad respecto de qué es el Evangelio. El Evangelio de la libertad. Pablo usa una gran sección de esta carta para clarificar qué es el Evangelio y las características que conlleva. Más aún, y esto también lo he dicho en un par de veces y quiero seguir reiterándolo, que cuando analizamos las epístolas paulinas, sus primeras cartas, como esta de Gálatas, como las 2 de Tesalonicenses, como las 2 de Corintios y como la carta de Romanos, el gran tema de estas cartas es el Evangelio. ¿Ya? El gran tema de las cartas que acabo de mencionar, el apóstol Pablo apunta a tratar de clarificar qué es el Evangelio y la importancia que este Evangelio tiene. ¿Y por qué hacía eso? Porque él consideraba que llegar a ser un creyente establecido implicaba necesariamente conocer el Evangelio, el gran plan de Dios para la humanidad. Mira lo que dice Romanos 1, del 1 al 4. Acá tenemos una descripción un poquito más amplia respecto de lo que es el Evangelio. No tenemos tiempo en esta mañana para profundizar en cada tema, pero quiero dejar sentada un par de cosas. Pablo dice, o escribe en esta carta de Romanos, capítulo 1, de la siguiente manera. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y he subrayado algunas palabras, ¿ya?
apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Acá tenemos una primera cuestión importante. El Evangelio es de Dios. Por eso que Pablo, cuando hemos revisado en sesiones anteriores, dice, este Evangelio no me lo transmitió nadie, no lo inventé yo, ¿verdad? Me fue revelado por Dios. El Evangelio es de Dios. Cualquier cosa que nosotros le agreguemos a lo que Dios reveló, ya no es Evangelio. El Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido. ¿Ah? O sea, el Evangelio, no, vuelvo a reiterar, no nace con Jesús. El Evangelio fue prometido por los profetas. El Evangelio es un plan que Dios viene desarrollando a través de la historia, se viene revelando poco a poco Dios, ¿verdad? Hasta que en Jesucristo Dios se revela de manera completa. Pero los profetas hablaron de este Evangelio, ¿ya? Y mucha gente antes de Cristo creyó por fe en esto que los profetas mencionaban, ¿verdad? Creyeron en este Evangelio, pero este Evangelio de Dios fue prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras, ¿ya? El Evangelio debe ser conforme a lo que está en la palabra del Señor. Este Evangelio, sigue diciendo Pablo, habla de su Hijo, ¿verdad? Habla de su Hijo. Y hay dos cosas que Pablo destaca acá. Este Hijo que según su naturaleza humana era descendiente de David. Porque la persona que pudiese pagar por nuestras culpas, que pudiese pagar por nuestro pecado, ¿verdad? Que asumiera ante Dios el castigo por nuestra maldad, debía ser un ser humano. Y según lo que vemos acá, Jesús, ¿verdad? Fue un ser humano y podemos seguir la línea humana de Jesús a través de su descendencia o de su ascendencia, ¿verdad? Y que él fue descendiente de David. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. Entonces tenemos acá a una persona que es ser humano, descendiente de David, pero al mismo tiempo es Hijo de Dios, ¿verdad? Es un ser sobrenatural. Y la evidencia de que Jesús es Hijo de Dios fue por la resurrección, ¿ya? La gran evidencia de que Jesús es Dios, que es un ser sobrenatural, no es por los milagros que él haya hecho, no es porque alimentó a 5.000 con unos poquitos panes y unos poquitos peces, ¿verdad? No es porque haya caminado sobre las aguas, no es por sus mensajes maravillosos que él nos dejó. Eso no demuestra, no es la gran muestra de que Jesús era Hijo de Dios. La gran muestra de que Jesús es Hijo de Dios es por la resurrección. Y es por eso que el apóstol Pablo termina cerrando esta idea y él habla de Jesucristo. Ya no habla ni de Cristo, ¿verdad? Cristo sería la parte divina, Jesús sería la parte humana, que es lo que está arriba. Pablo, siervo de Cristo Jesús, él dice que Jesucristo es nuestro Señor. Es decir, esta unión de el ser divino con el ser humano, Jesucristo es Señor. Recuerdo una vez que un profesor en el seminario nos dijo lo siguiente, y siempre me he acordado de eso. Dice, la gente nunca tendrá problemas respecto de que le hablemos acerca de Jesús. El problema y la reacción contraria que la gente puede tener en contra del mensaje que nosotros propongamos es cuando le hablemos de Cristo, del Hijo de Dios, de Jesucristo, que Jesús es un ser divino, que Jesús es Dios. Claro, y efectivamente es así, ¿verdad? En algunas otras religiones, incluso, ¿verdad? Jesús es un profeta más y la gente no tiene ningún drama en escuchar y discutir acerca de Jesús como un profeta. Pero cuando hablamos de que Jesucristo es Hijo de Dios, que hay una combinación de un ser humano con un ser divino, ¿verdad? En la persona de Jesucristo, ahí entramos en un tema que nos separa, ahí entramos en un tema, ¿verdad?, que nos hace distintos, y ahí entramos a un tema que tiene que ver con la pureza del Evangelio. El Evangelio es esto. Este es la pureza del Evangelio y este es el Evangelio de la libertad.
En la respuesta de Pablo a los judaizantes, él no estaba simplemente tratando de justificarse, diciendo: a mí el Evangelio no me lo traspasó nadie, no me lo traspasaron los apóstoles en Jerusalén, no he sido enviado por una iglesia para predicar este Evangelio. No, él no estaba tratando de justificarse, ¿verdad? Él era consciente de las implicancias que una herejía tendría en el futuro. Y sabía que de no clarificar esto, se ponía en riesgo la integridad del Evangelio. Por esta razón, trabajó incesantemente en la formación de personas que conocieran y vivieran la verdad del Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿y qué nos enseña esto a nosotros? ¿Verdad? Aparte de tener claras estas ideas de que el Evangelio es relevante y que tiene estas características y no debemos movernos desde ahí, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Yo creo que una de las cosas que esto nos enseña es que toda la iglesia, en todo tiempo, está expuesta a que el Evangelio de Jesucristo, que nos trajo libertad, puede ser contaminado, ¿verdad? Tenemos que estar alerta. Eso que estaba sucediendo en los inicios de la iglesia sigue pasando hoy día. Tenemos que estar alertas a cualquier contaminación que el Evangelio pueda estar siendo afectado por alguna de estas cuestiones. Por esa razón, y ahí se descuelga lo que quiero decir, por esta razón debe existir un esfuerzo intencionado en la formación de los creyentes desde los elementos esenciales, ¿verdad? Cada creyente debe conocer de forma muy clara lo que es el Evangelio para evitar el engaño, para poder distinguir, para poder discernir cuando se les está tratando de colocar algo que no es exactamente lo que es el Evangelio. Cada iglesia local entonces requiere de un liderazgo con discernimiento teológico que proteja de los errores y de los engaños. Y cuando hablo de un liderazgo con discernimiento teológico, no estoy hablando de los puros pastores, no. Estoy hablando de un grupo bastante más amplio de hombres y de mujeres, ¿verdad? Mayores y jóvenes, que deben tener mucha claridad respecto de la enseñanza bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios, para protegernos de los errores y engaños. Entonces, este es el valor del estudio bíblico en comunidad. Y es por eso que es tan importante, en nuestro caso, que los días martes nos reunamos para estudiar la palabra en comunidad. Estamos desarrollando hace 2 semanas un estudio del libro de Proverbios, ¿verdad? Y ha sido muy hermoso ver cómo en conjunto el Señor nos revela su palabra, cómo vamos haciendo nuestros propios descubrimientos de lo que Dios nos va enseñando a través de su palabra, guiado por el Espíritu de Dios. Pero por otro lado también es lamentable que muchos no participan de esto. Y cuando uno no participa de un estudio bíblico en conjunto de la palabra del Señor, guiado por el Espíritu de Dios, entonces estamos quedando de lado, estamos quedando con vacíos y podemos también estar expuestos, ¿verdad?, a que el Evangelio pudiese ser contaminado y no tengamos la capacidad de discernir, de distinguir efectivamente si estamos siendo engañados o no cuando escuchamos ciertas ponencias respecto de la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, es importantísimo, estimada hermana y hermano, es importantísimo que juntos estudiemos la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios no es revelada solo para mí como pastor de esta iglesia, es revelada para todos nosotros. Y Dios, a través de ustedes y a través de muchos otros, nos va mostrando lo que su palabra nos va diciendo y juntos vamos descubriendo la palabra del Señor. Así que yo, entre paréntesis, aprovecho de reinvitarles para este martes, ¿verdad? Para que estemos juntos, nos acerquemos a la palabra de Dios, porque es importante que conozcamos el Evangelio. Y cuando hablo de Evangelio, también ya esto lo hemos dicho en otras oportunidades, no solamente saber que Cristo murió en la cruz y que resucitó y que a través de eso llegamos a la eternidad.
El Evangelio tiene una cuestión práctica, tiene una cuestión que tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver de qué manera caminamos en la vida. Y justamente el libro de Proverbios que estamos trabajando en este tiempo, ¿verdad?, tiene que ver con esa sabiduría práctica de los consejos de Dios para caminar la vida de un hombre, de una mujer que ha recibido este Evangelio de Jesucristo. Bueno, el Evangelio de la libertad entonces requiere que hagamos también esfuerzos intencionados para guardar y para conocer profundamente esta palabra del Señor. Finalmente, en los versículos 7 al 9, el apóstol Pablo nos habla de que hay un evangelio y ese evangelio es para todos. Dice, al contrario, describiendo lo que sucedió en este encuentro con los apóstoles en Jerusalén, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado el predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Es importante señalar acá que el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, ¿verdad?, no son dos mensajes diferentes. No son dos mensajes diferentes. Cuidado, ¿verdad?, porque de repente también se plantea esta idea, que hay un evangelio para los gentiles y hay un evangelio para los judíos, que hay un evangelio que contiene la circuncisión, que es para los judíos, y hay un evangelio que contiene la incircuncisión para los gentiles. No son dos mensajes diferentes. No existen dos evangelios. Por eso que Pablo, cuando comienza esta carta, dice, aun si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al nuestro, que sea anatema, ¿verdad?, que sea maldecido por Dios. Dos veces reitera esta idea el apóstol. No hay dos evangelios. No hay un evangelio con circuncisión para los judíos y otro evangelio sin circuncisión para los gentiles. Lo que acá Pablo señala es que hay dos esferas diferentes, ¿verdad? Hay dos esferas de ministerio diferentes. Hay una esfera para los judíos y hay una esfera para los gentiles. Y podríamos decir que hoy día hay muchas esferas del evangelio. Hay muchas esferas. Hay muchas maneras o grupos que requieren escuchar el evangelio, ¿verdad? Pedro y Pablo, sin embargo, predicarían el mismo evangelio. Y predicarían no solamente el mismo evangelio, sino que predicarían al mismo Señor. Y sería este mismo Señor que obraría en la vida de cada uno de ellos. Cada uno de ellos se concentraría sus esfuerzos en la obra encomendada por el Espíritu. Pero el mensaje es solo uno. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y por todos. Es lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, el Evangelio es uno solo y debe ser llevado a la diversidad de personas que lo necesitan. Solo ese Evangelio puro, encarnado en la persona de Jesucristo, es el que trae libertad y salvación a todo ser humano que cree en él. Ese evangelio no puede ser acomodado según las presiones sociales, no puede ser acomodado según las presiones eclesiásticas, no puede ser acomodado según las costumbres culturales, ¿verdad? Es por eso de que muchas veces hemos escuchado esta idea de que el evangelio es contracultura, ¿verdad? El evangelio se abre paso a las costumbres, a las culturas, a las presiones, a este tema de tratar de maquillarlo o de adornarlo, ¿verdad? Para que caiga bien
y pueda ser aceptado por la mayor cantidad de personas posible. No, cuando nosotros damos paso a algo así, estamos contaminando el Evangelio. Dar paso a aquello es poner en serio riesgo el gran plan de Dios. Hay un Evangelio que es para todos, ¿verdad? Y ese Evangelio que es para todos significaba en concreto acá en este tema que Pablo trata con la iglesia de Gálatas, de que ni los judíos ni los gentiles requerían de la circuncisión ni de ningún otro tipo de cumplimientos de requisitos que se estaban agregando, como guardar algunas fiestas judías o comer o dejar de comer ciertos tipos de alimentos. Ninguna de esas cosas, ¿verdad?, por beneficiosas que pudiesen ser, ninguna de esas cosas, ni para los judíos ni para los gentiles, era requisito para entrar en el reino de Dios. El único requisito, ¿verdad?, lo único que se requería, que Dios iba a observar para permitir nuestro acceso a su presencia, por decirlo de cierta forma, es que creyéramos en el Evangelio que Jesucristo predicó. No hay otro Evangelio. No hay, ¿verdad?, algunas otras cosas que debiéramos agregar. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, hay un solo Padre. Hay una sola esperanza, ¿verdad? Y esa esperanza, ese Evangelio de Jesucristo, que tenemos que conocer muy bien para guardar su pureza, es la que tenemos que llevar de diversas formas, ¿verdad?, a diversidad de personas más bien, pero el Evangelio que llevamos es el mismo Evangelio que hemos conocido. Y tenemos que cuidar entonces esta pureza del Evangelio, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Tenemos que conocer este Evangelio en profundidad para que no seamos engañados por un lado, y por otro lado para que traspasemos la pureza de este Evangelio o este mismo Evangelio a las nuevas generaciones. Y pensando en esto mismo, para ir